Vamos a hablar de aula invertida. Y ahí tienes la pregunta en pantalla. Y esto deja de ser un temor para convertirse en una oportunidad. La metodología Flipped Classroom nos recuerda que ser docente no es ser transmisor indefinido de contenidos, sino quien enseña experiencias de aprendizaje. Cuando uno se abandona al monólogo de la cátedra tradicional, el tiempo de clase se libera para el debate, la resolución de problemas, la experimentación y colaboración, en lugar de mantenerse en ese monólogo de abandono de habla y habla y habla, y lejos de significar una ausencia de enseñanza, esta información lo que hace es potenciar el papel docente como facilitadora, como motivador, como guía. Y el estudiantado asume ese rol activo, responsable y creativo en la construcción de su propio conocimiento. Se habla de invertir el aprendizaje cuando se pretende poner en marcha una metodología compleja y a la vez práctica y atractiva para el estudiantado, a quienes convierte en protagonistas del proceso de aprendizaje-enseñanza. Esta metodología se les nota en cuestión de autonomía, de adquirir conocimientos y construir aprendizajes auténticamente significativos. De hecho, uno de los principios fundamentales de la pedagogía del siglo XXI es la colaboración, el aprendizaje social en conexión continua y en conectividad. Y en este sentido, los entornos virtuales son escenarios idóneos en los que se crean comunidades de aprendizaje y se transforma el modo en el que se produce el proceso de aprendizaje. Entonces, trasladar estas lógicas al aula se convierte en una tarea sencilla si se conocen las claves de las metodologías adecuadas. Por ese motivo, este tema se profundiza en esta metodología de Flipped Classroom y cómo nos puede ayudar para ir haciendo del aula no solo el speech continuo del docente, sino esta metodología presenta un conjunto de oportunidades para él y la docente para facilitar, entre otras cuestiones, la docencia híbrida. Vamos viendo. Sus objetivos son conocer los fundamentos del Flipped Classroom y del Flipped Learning. Vamos a ir analizándolos. Este objetivo lo que busca es que el docente comprenda las bases teóricas y filosóficas de esta metodología, su origen, sus principios, la distinción entre estos dos términos. Y luego también vamos a entender la dinámica que plantea el uso de esta metodología, identificar cómo se desarrolla el proceso completo de Flipped Classroom, que sucede antes, durante, después de la sesión. Luego, otro objetivo es conocer las acciones didácticas que permiten diseñar de manera eficaz y efectiva esta metodología. Y entonces se trata de aprender y de planificar y ejecutar actividades que aprovechen las ventajas de Flipped Classroom, crear los materiales, definir los objetivos de aprendizaje. Seguimos detallando, vamos viendo. Sus fundamentos primero. La metodología de Flipped Learning, surgida en el entorno de la educación superior, invierte el modelo tradicional de enseñanza, ya que traslada fuera del aula lo que tradicionalmente sucede dentro. De esta manera, el estudiantado asiste a las clases para desarrollar sesiones más prácticas, profundizar en los contenidos que ya han trabajado con anterioridad de manera autónoma. Contempla, por tanto, todas las fases del proceso de aprendizaje señaladas en la taxonomía de Bloom. ¿Cuáles son? Recordar que voy recuperando información aprendida previamente. Un ejemplo, enumerar los pasos de un proceso. Comprender, explicar ideas o conceptos con mis propias palabras. Por ejemplo, resumir un artículo. Contarte una película. Aplicar, que es usar la información a nuevas situaciones. Ejemplo, cuando resuelves un problema con una fórmula que ya te sabes, con una fórmula ya aprendida. O analizar, que es
cuando descomponemos la información en partes y entendemos sus relaciones. Un ejemplo, identificar las causas de un fenómeno. O evaluar, emitir juicios fundamentados. Ejemplo, comparar dos o más teorías y defender la más adecuada desde el punto de vista que se requiera. O creer, más bien crear, es producir algo nuevo, combinando elementos existentes. Entonces, cuando diseño un plan de investigación, ese es un buen ejemplo de estas cuestiones, implica un cambio estructural, ya que hasta su aparición todas las metodologías se han dirigido al desarrollo de aprendizajes dentro del aula, por lo que todo lo planificado y puesto en marcha se orienta a que ocurra dentro del espacio de clases, de laboratorios. Y ahora al ponerse en práctica esta metodología hay ciertos elementos del aprendizaje que se trasladan fuera del aula. Esto evidentemente implica un esfuerzo importante para el docente, ya que tiene que diseñar y pautar cada parte de la sesión, lo que sucede antes, durante y después de las clases y elaborar, obviamente, el material correspondiente. La gran recompensa, que el esfuerzo llega rápido. El estudiantado puede aprender haciendo bajo la supervisión docente, poner en común conocimientos, debatir, profundizar en la materia, desarrollar aprendizajes más elaborados con un mayor nivel de disfrute por parte de docentes y de estudiantes. Es una buena novedad, ¿cierto? Es una metodología que hunde sus raíces en la filosofía de aprender haciendo. Sus primeros pasos se remontan a 2007, cuando Berkman y Sams en el Instituto Woodland Park de Colorado grabaron sus lecciones con intención de facilitarles a los estudiantes que no podían asistir y entonces estas las publicaban online. Y su intento supuso que esos estudiantes pudieran aprender fuera del aula, por lo que se reservaban tiempo de clase para practicar y aplicar las experiencias. Y sin pretenderlo, sin pensarlo, pues le dieron paso a esta metodología, esta nueva metodología que reúne hoy por hoy todas las características para ser activa. Estudiantes como centro del proceso, aprenden haciendo, docentes orientadores y facilitadores. Y entonces ellos mismos, Berkman y Sams, comenzaron a fomentar y a formar a otros profesores en esta metodología para que utilizaran esos podcasts, esos vídeos online, para enseñar a los estudiantes fuera del aula. Entonces, aborda de manera directa la autonomía de cada estudiante y su capacidad de autorregulación. El proceso de aprendizaje ha iniciado de manera individual, desplegando estrategias cognitivas, con esto del recuerdo, la comprensión, la aplicación, el análisis, la evaluación, la creación. Y esto consolida posteriormente en el aula para el trabajo colaborativo. Hay varios tipos de flipped classroom. La estándar, en la que los estudiantes y las estudiantes trabajan los vídeos y materiales en casa y practican lo aprendido en el aula con tareas tradicionales. Se llevan el estudio a casa y se llevan los deberes al aula. Está orientada al debate. Lo que la caracteriza es que los materiales asignados sirven para llevar a la práctica debates o para generar una reflexión grupal en el aula. Esta se distingue en que los materiales sirven como referencia para recordar y repetir aprendizajes. Esta de aproximación hace que los estudiantes vean los materiales y los vídeos en el aula y después el profe acude a resolver dudas, más dirigido a estudiantes de primeros cursos poco experimentados. Aquí lo que se hace es que se aproxima mucho al tipo de clase invertida anterior, pero en este caso el estudiantado se agrupa en el aula para trabajar las tareas asignadas. En Barça Virtual es en la que se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizajes y entrega de tareas o en la autoevaluación. Invertir al profesor, que es el proceso de creación de materiales que puede recaer bien en el profesorado o en el estudiantado para demostrar experiencia o destrezas de orden superior. Ahora, vamos a hacer la distinción terminológica.
Es preciso hacer una distinción entre estas dos acepciones que con frecuencia encontramos que se utilizan de manera indistinta. Flipped classroom y flipped learning son términos que en realidad se complementan. El primero hace alusión al aprendizaje invertido, mientras que el segundo alude al aula invertida. Invertir el aula puede conducir al aprendizaje invertido, pero no necesariamente tiene por qué ser así. De ahí la necesidad de planificar adecuadamente el proceso, los materiales y las actividades que se van a desarrollar. El aprendizaje invertido, flipped learning, se apoya en un ambiente interactivo en el que el estudiantado desarrolla sus aprendizajes. Él o la docente es guía quien facilita al discente en ese proceso de construcción. Por ello, debemos ser cuidadosos en el diseño, puesto que grabar las clases en vídeo o podcast no es suficiente para garantizar que se esté aplicando correctamente la metodología. Este modelo de aprendizaje supone un enfoque integral para incrementar el compromiso y la motivación del estudiantado, que pueden obtener la información necesaria para construir sus aprendizajes en un espacio y un momento en el que no se requiere la presencia física de esa docente. Yo espero que esto también te vaya motivando a crear otro tipo de materiales en donde invites al estudiantado a que lo hagan por propia cuenta. De hecho, si lo piensas, las clases que llevas aquí en la universidad, en la UNIR, son flipped classroom. Tú te preparas, sabes del tema que se va a tratar y el profe o la profe va guiando para que practiques aquello en lo que ya llegas sabida o sabido. Es una metodología interesante en la que tú que lo estás viviendo, si te das cuenta, te implica mucho compromiso, dedicación para llegar y aportar. Eres parte de esa enseñanza ya en el aula. ¿Por qué? Porque estás colaborando con otras y con otros a que esas cuestiones se aprendan de manera profunda a partir de la práctica. Agradezco mucho tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Que sigas bien.